Buenos días a todos. Es un gusto retomar estas actividades de la Cátedra José Revueltas de Filosofía y Literatura en su sexta Jornada Internacional de Investigación y hacerlo, además, bueno, es un día después del cumpleaños 111 de José Revueltas, que es justamente esta figura que nos convoca. eh, con una frase que ha sido la frase desde el inicio de la cátedra, que es mi propósito es inquietar los espíritus y que creo que ya nos sugiere mucho de ese ánimo que nos reúne como grupo de investigación. Y eso, dentro de ese gusto, bueno, primero estar la presencia de los miembros, de varios de los miembros que tienen con nosotros tiempo en este grupo de investigación y mucho más arrancar con esta charla, conferencia del doctor José Manuel Mateo Calderón, que es pues un estudioso, conocedor y apasionado de la obra de José Revueltas y que me parece que es justamente el investigador idóneo para acompañarnos en esta ocasión y en este arranque. Únicamente, bueno, su currículum es muy largo. Ya estábamos comentando hace unos momentos antes de arrancar la sesión de últimos títulos que yo no tenía tampoco registrados y que, bueno, creo que es seguro que voy a omitir algunos, pero sí quiero comentarles que, bueno, el doctor José Manuel Mateo es profesor de la UNAM, de hecho, su doctorado lo hizo también en la UNAM y que se ha ocupado de estudiar la obra, no solo la obra literaria, sino también la obra política, los ensayos, artículos, en general la obra de José Revueltas, y con este propósito ha publicado una gran cantidad de títulos, tanto críticos como compilación o recuperación de algunos de sus textos. Simplemente como ejemplo, la iconografía de José Revueltas, publicada por el Fondo de Cultura Económica, los volúmenes compilados con el título Tiempo de Revueltas, su texto crítico en el umbral de Antígona, notas sobre la poética y narrativa de José Revueltas. También publicó la poesía de José Revueltas en El Propósito Ciego y muchas obras más, aparte de su trabajo de investigador en el marco de la literatura hispanoamericana, mexicana hispanoamericana, donde también tiene otros títulos, y su trabajo como editor de textos tanto literarios como de literatura infantil y juvenil. Sé que omito muchas cosas, José Manuel, pero no quiero robar tiempo de tu charla porque creo que lo importante aquí es abrir y abrir de la mejor manera escuchándote hablar de revueltas. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ti, ¿no, Elba, a ustedes, ¿no? Pues por dar la oportunidad, ¿no? De participar en esta cátedra. Siempre ha sido muy, muy agradable. Yo siempre quedo muy contento de poder, pues sí, compartir un poco de lo que he ido trabajando recientemente y también escuchar a los demás colegas que van a participar de estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión yo quería un poco comentar y ya con eso comenzaría yo a leer un texto, porque creo que pues, es la manera más sencilla de no dispersarme. Y es lo último en lo que he estado trabajando y que va a ser un proyecto que ocupará los siguientes años, no sé cuántos, pero tampoco creo que se alargue excesivamente, ¿no? Es la escritura de una biografía de José Revueltas. Porque aunque sí hay material biográfico escrito por el propio Revueltas, publicado como parte de las obras completas, ¿no? Está la obra también de Álvaro Ruiz Abreu, ¿no? Etcétera, que se reeditó hace no mucho, casi en los mismos términos en los que originalmente se había publicado. Eh, digamos, una duda, algo que me surgió es la duda de si vale la pena escribir una biografía de Revueltas, ¿no? Porque él lo cuenta muy bien, él cuenta muy bien su vida en diferentes modos, de diferentes maneras, y uno mismo tiene una aproximación a ella a través de las notas, de las múltiples notas que hay en las obras completas elaboradas por Andrea Revueltas y Philippe Cheron, ¿no? Entonces,
Después de mucho pensarlo, creo que sí vale la pena. Un poco por eso entré al asunto de los géneros biográficos que se entiende, que se ha estudiado, visto sobre todo por historiadores, ¿no? Me ha interesado. Y en ese camino, digamos, un poco lo que he visto es algo a lo que le podríamos llamar es la tendencia policial de los géneros biográficos. Lo cual, digamos, hay que entender acá lo policial, en principio, en función de lo que dice Rancière, ¿no? Oponiendo policía a política, ¿no? Y haciendo de la policía este sistema, digámoslo así, vinculado a la ley, el orden y la disposición de los cuerpos en un lugar específico, en un colectivo del cual no se pueden mover, ¿no? Es, para decirlo así, rapidísimo, como lo plantea Rancière, pero resulta que este asunto de lo policial no tiene que ver tanto con las instituciones propiamente disciplinarias, ¿no? O las instituciones de seguridad pública, sino estamos hablando de lo policial en el discurso. Y cómo esto tiene raíces muy profundas y, digamos, se disgrega en varias cosas, ¿no? Tenemos desde lo judicial, lo forense, lo jurídico y lo propiamente policial, unido también a la nota roja y otros géneros, ¿no? Entonces, más bien por ahí creo es donde hay que entender lo policial y también porque ya es algo que sí ha estado en la preocupación, no específicamente de los géneros biográficos en el caso de Bourdieu, pero Bourdieu ha señalado, por ejemplo, que la biografía y la autobiografía tienen un modelo narrativo dependiente de un interrogatorio y destinado a la exposición pública, ¿no? Es decir, desde las entrevistas, que todo el mundo hemos empleado en algún momento para generar datos, informaciones y materiales que nos permitan tener una aproximación a ciertos textos literarios, bueno, hay toda una historia y todo un trasfondo, ¿no? Que hace de la entrevista una suerte de interrogatorio, digámoslo así, de baja intensidad, ¿no? Este, y la exposición pública tiene todo que ver con la biografía, porque los más antiguos géneros asociados a lo biográfico tienen que ver con la exposición pública dentro del foro, ¿no? Dentro del foro donde alguien se defiende, elabora una defensa jurídica de sí mismo ante una acusación. Entonces, esos son de los primeros géneros biográficos que señala Bakhtin, por ejemplo, ¿no? El encomio fúnebre también, que es cuando se habla de alguien una vez que esté muerto, y que por lo tanto, en muchos casos, el encomio fúnebre pues tiene que ser eso, ¿no? Una suerte de alabanza donde se prescinde de todos los elementos negativos del sujeto del que estamos hablando y por lo tanto hay una elaboración, pues, en cierta forma ficcional, pero necesaria por el momento fúnebre por el que se está atravesando, ¿no? Entonces, tenemos todo eso y además lo que Bakhtin dice a propósito de los géneros biográficos también y la nota roja, lo policial, y es que siempre que la vida íntima llega a la exposición pública, comienza la nota roja, ¿no? Y lo policial. Eso dice más o menos Bakhtin en uno de sus ensayos sobre poética histórica, ¿no? Entonces, bueno, de ahí que me interesara este asunto, ¿no? ¿Cómo le hacemos, ¿no? Para tratar de eh, no ser tan policiales en el discurso, ¿no? ¿Cómo le hacemos para tratar de evitar esta tendencia policial? A la que también se refiere, por ejemplo, Paul de Man. A mí Paul de Man me parece que lo ha visto de una manera muy clara, ¿no? Y él, por ejemplo, hace una revisión de la insistencia obcecada, dice él, de Philippe Leyen sobre el carácter contractual de la autobiografía. Para él, para Leyen, según lo explica Paul de Man, el nombre en la portada no es el nombre propio de un sujeto capaz de autoconocimiento y comprensión, o no solo, eso lo agrego yo, sino la firma que proporciona al contrato autoridad legal nunca epistemológica. O sea, hay un desplazamiento, digámoslo así, del ámbito epistemológico, del ámbito del conocimiento, hacia el ámbito legal con esta práctica y esta cuestión de pensar que hay un contrato biográfico, ¿no? Eh, Dice, el uso alternativo de nombre y firma como equivalentes sugiere la desazón que produce, dice Paul de Man, el sistema tropológico del nombre y el impulso que lleva a resolver tal inquietud optando unas veces por la identidad ontológica y otras por la promesa contractual
a la vez que la función realizativa o performativa de los enunciados se somete a los límites de una cognición que se quiere fiable. Bajo estas condiciones, el lector pasa de ser figura especular del autor a ser su juez, el poder policial encargado de verificar la autenticidad de la firma y la consistencia del comportamiento del firmante, el grado de cumplimiento o transgresión del acuerdo contractual que ha firmado, ¿no? Entonces, como pueden ver, esta idea del contrato literario, del contrato biográfico y del contrato, etcétera, tiene efectos que podríamos decir perjudiciales para una comprensión en el ámbito propiamente del conocimiento, ¿no? O sea, lleva todo hacia el ámbito jurídico, judicial, de las leyes, pues, legislativo, ¿no? Todo, ¿cómo le hacemos para no caer allí, ¿no? Es muy complicado porque los géneros literarios son deudores en gran medida de los géneros jurídicos. Muchos de ellos tienen que ver hay una herencia muy fuerte de lo judicial en lo literario, pero quizás es posible por lo menos estar consciente de los riesgos que corremos cuando estamos adoptando ciertas posturas metodológicas, ¿no? O epistemológicas y no otras. Entonces, bueno, mi, ¿cómo decirlo? Mi camino, el camino que he seguido para tratar de ser consciente de estas cosas, bueno, es leer sobre los géneros biográficos, tratar de estar atento a cuando esta tendencia policial es muy fuerte, ¿no? Y realmente yo lo que más me interesa, y creo que eso ayuda a desplazar esta tendencia policial, es el interés por el relato. Es decir, no tanto pensar en una biografía, sino en un relato de vida. Con lo cual ya creo que nos regresamos al ámbito de lo literario al hablar de relato, y lo que nos importa es cómo eso que vamos a contar sobre la vida de alguien se apegue a las leyes, en todo caso, del relato, a la tradición narrativa, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lo que me interesa, y de ahí que el propio Revueltas también nos oriente a este respecto, ¿no? Les voy a leer un apartado vamos a decirlo así, el tendido teórico que he estado haciendo para emprender la escritura de la biografía de Revueltas, que de hecho ya comencé, llevo más o menos lo que corresponde a la infancia de Revueltas y un poco a lo que hoy diríamos que es su adolescencia, ¿no? Este apartado se titula Principios y pasadizos del relato de vida, y va como sigue. Ahí también, dependiendo del tiempo, igual no alcanzo a leerlo todo, ¿no? Me puedo parar antes. Si tienen alguna cosa que quieran preguntar o que quieran que comentemos, pues igual me dicen, ¿no? Bueno, si hay un relato que aborda los efectos policiales más allá de sus lugares comunes, es El Apando, esa pequeña novela límite, como la llamó Revueltas en 1975, durante un diálogo con profesores y estudiantes de la Universidad Veracruzana. Presos y policías se vigilan y desprecian mutuamente, sin que ello les impida mezclarse, negociar y complacerse por ocupar un sitio en la casta orgullosa, inconsciente y gratuita de ser ampones. Pero lo que interesa por ahora de esa novela es una práctica narrativa en particular, pues Revueltas suele remitirnos al origen para empezar su relato. O mejor dicho, nos remite a ese tiempo sin tiempo anterior al origen. En Los días terrenales, su tercera novela publicada, se da la licencia de actualizar el Génesis. En el principio había sido el caos, mas de pronto aquel lacerante sortilegio se disipó y la vida se hizo, la atroz vida humana. Y dos líneas adelante reitera: en el principio había sido el caos antes del hombre, hasta que las voces se escucharon. El primer párrafo de Los errores de 1964, incluye una formulación prospectiva ya no bíblica, sino que remite a la inauguración de todo discurso en el que resuena la historia, la filosofía, la cosmología y la confusión casi narcótica entre lo real y la ficción. Dentro de algunos minutos comenzarían todas las cosas, sin que ya nadie pudiera detenerlas, unas detrás de otras, sometidas a su destino propio, extraordinarias y tangibles, más allá de esto, en una especie de infinito,
un infinito concreto e irreal como una borrachera. Y finalmente, en El Apando, su séptima novela, los monos, es decir, los policías, aparecen detenidos pero en movimiento, atrapados en la escala zoológica, mientras la humanidad entera se desentiende de ellos. Pero así como los demás no quieren enterarse de la suerte de los monos, tampoco ellos aciertan a dar el paso que pudiera hacerlos salir de la interespecie donde se movían, caminaban, copulaban, crueles y sin memoria, mono y mono, mona y mono dentro del paraíso. Esto de la memoria es importante. En estas oberturas se inaugura un tiempo narrativo tanto como se teoriza el acto de emprender el relato, pues todo principio es necesariamente arbitrario, literario, es decir, marca un límite cualquiera para lo memorable, merced a la irrupción de las voces que apenas emitidas ejercen una fuerza de atracción sobre las cosas, sobre todo aquello que parece ordenarse por impulso propio y comienza a proliferar ya sin horizontes, sin límites, a pesar de su existencia concreta y finita. La suspensión del caos, atestiguar mediante un espejo el acto ajeno de dormir y remitir a ese lugar indefinido de la interespecie encerrada en el paraíso, son alternativa o sucesivamente la atmósfera concreta e irreal de lo insondable, de ese tiempo clausurado para el recuerdo que, no obstante, impulsa todo esfuerzo narrativo. ¿Dónde? ¿Dónde diablos fue que comenzó todo esto? ¿Dónde comenzaron estas cosas? Se pregunta el narrador de Hegel y yo, relato incluido en el último volumen de piezas breves publicado por José Revueltas, Material de los Sueños. Ese narrador que se impacienta consigo mismo cuando se confronta con el imperativo inconsciente de no recordar, que es tanto como no saberse, no verse ni ser visto, tanto como carecer de testimonio, ese narrador no acierta sino a preguntar por un origen cuando aparentemente desea esclarecer su situación. Como Hegel, su compañero de celda, ustedes recuerdan, ¿no? Hay un personaje al que le llaman Hegel. Como Hegel, su compañero de celda, le hará ver, porque están presos ambos, que la suya es una pregunta errónea, porque, y aquí no cito al personaje, sino al filósofo, la verdad no es una unidad originaria en cuanto tal, ni una unidad inmediata en cuanto tal. No obstante, y a pesar del error implícito en la pregunta, la incursión retrospectiva o arqueológica aporta informaciones involuntarias que son precisamente las indispensables para que el acto profundo de buscar lo real se despliegue por la mediación del sujeto que se desdobla cuando se dirige a sí mismo una serie de preguntas. Sobre el acto profundo, concepto formulado por Hegel, uno de los personajes centrales de Hegel y yo, se ha escrito mucho, pero no suficiente, y aquí no es la intención discutir a fondo sus implicaciones. Solo diremos que el acto, cualquiera que éste sea, para realizarse, debe bucear en sí mismo y no fuera de sí. Debe alcanzar el estatus de acto profundo, es decir, volverse insondable, inmemorial, sin principio, pero solo por cuanto nadie puede atestiguarlo desde fuera, ni es posible poseerlo. Lo contrario es la verdad, dice Hegel, el personaje de Revueltas. Tú eres quien le pertenece, con lo que por ende dejas de pertenecerte a ti mismo. El acto profundo está en ti, agazapado y acechante en el fondo de tu memoria, de esa memoria de lo no ocurrido. Y no podría ser de otro modo, añado, precisamente porque el acto relativo y finito guarda relación con lo absoluto, en tanto lo segundo, es decir, lo absoluto, es esencialmente un resultado, que solo al final es lo que es en verdad, y en ello estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. Y si Hegel, o sea, Hegel el filósofo, que no Hegel el personaje, habla de un resultado, de algo que solo al final se confirma como real, por ser movimiento o sustancia viva que se atreve a desdoblarse para de ese modo ser mediadora de sí misma y luego oponerse a tal desdoblamiento, esto se debe a que lo verdadero es solamente esta igualdad que se restaura, o la reflexión que consiste en el ser otro en sí mismo y no una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. Es el devenir en sí mismo el círculo que presupone y tiene por comienzo su término como su fin y que solo es real
por medio de su desarrollo y su fin. Todo esto lo dice Hegel, el filósofo. Pero creo que queda muy claro cuál es el papel de la biografía. La biografía es eso, digámoslo así, que intenta restaurar una igualdad, pero fuera, ¿no? Desde otra parte, en otro momento, ¿no? Pero en eso consiste esta restauración de la igualdad, me parece, ¿no? Y la biografía cumple ese papel. El acto profundo de Revueltas guarda relación con el instant de passage de Georges Poulet, analizado por Paul de Man. Ese instante, momento o súbito pasadizo, el instant de passage, suplanta la memoria, o para ser más precisos, la ilusión inocente que separa el momento presente del pasado. A su vez, Poulet llega a formular dicho concepto con base en sus análisis de Marcel Proust, quien aparentemente se vuelve hacia el pasado para convertirlo en apoyo de la existencia presente. Su ansiedad y debilidad derivaba del miedo por no contar con nada que lo precediera, es decir, por no encontrar un vínculo firme y natural entre él y el mundo. Eso dice Poulet de Marcel Proust. El descubrimiento de Proust, según Poulet, y esto a la luz de la lectura de Paul de Man, consiste en dejar de pensar que el poder de la memoria radica en su capacidad para resucitar un sentimiento o una situación que realmente haya existido, sino que se trata de un acto mental constitutivo, ligado al presente y orientado hacia el futuro de su propia elaboración. El pasado, así entendido, no remite a ninguna continuidad natural y solamente interviene como un elemento puramente formal, como una referencia o una influencia que se puede utilizar precisamente porque nos es familiar, porque no es familiar ni cercana, sino lejana y diferente. Pienso que Revueltas también alude a esta función en los tres comienzos de novela que hemos visto, y cuando sugiere el vínculo entre acto profundo y memoria de lo no ocurrido, pues el recuerdo no llega a nosotros traído por un flujo temporal, sino que por el contrario constituye un acto deliberado que establece una relación entre dos puntos distintos en el tiempo, entre los cuales no existe ninguna relación de continuidad. El recuerdo no es un acto temporal, sino un acto que permite a una conciencia tener acceso a lo intemporal, por cuanto recordar no depende tanto de la experiencia pasada como de la capacidad de crear relaciones liberadas del imperativo de lo precedente. Recuperar el tiempo no es por ello un acto retroactivo, sino la acción capaz de superar la temporalidad contingente y de fundar una perspectiva, o dicho en términos aún más dramáticos, pero hegelianos, la capacidad de hallar en lo contingente y relativo lo absoluto. La memoria, como lo dice Derrida, cuando conmemora a su amigo muerto Paul de Man, guarda por ello cierta semejanza con la resurrección, pero solo porque al ser siempre un elemento formal de la verdad, una diferencia recurrente entre un presente y su presencia, no resucita un pasado que había sido presente, compromete el futuro. En todo caso, y aquí adopto de nuevo las palabras de Derrida, el acto profundo nos confronta con el pasado absoluto, es decir, con lo inmemorial o lo irrecordable, con un archivo que ninguna memoria interiorizante puede absorber. Revueltas, que piensa como los dos teóricos citados en una órbita similar, hegeliana y más, también hace notar la existencia de ese archivo inaccesible, pero actuante, cuando en la misma reunión con profesor y estudiantes de 1975, a la que hicimos alusión al principio, sugiere la existencia de una memoria genética e invita a imaginar a un hombre que no haya dejado atrás de sí ninguna huella, que no haya conversado ni haya escrito, pero cuya personalidad se haya convertido en una especie de residuo, parte de una memoria genética que se fuera estratificando en un determinado ciclo humano. La memoria genética, asegura Revueltas enseguida, resulta más poderosa de lo que pensamos. No es nada fácil captar su presencia en la historia, no obstante, va calando desde adentro en la mente y este es un hecho innegable. El lenguaje y la escritura, me parece, en tanto histórica y colectivamente configurados,
son inmemoriales, como experiencia subjetiva, en tanto ninguno de nosotros, ni hoy ni antes, los hemos inventado por nosotros mismos individualmente, ni en un solo periodo adánico, como ha dicho Bakhtin. Ambos forman parte de nuestra memoria genética y abren, sin garantías contractuales, la zona donde podemos recordar, o mejor aún, rememorar, lo que está fuera de nuestra experiencia y seguramente fuera de nuestro alcance. Comenzar un relato nunca es un principio como tal, puede serlo. Es más bien un exordio, un emplazamiento, un llamado para congregarnos y hacer materialmente memoria. O sea, el relato es eso, hacer memoria, materializar la memoria, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, muy sugestivo de lo que va diciendo Revueltas y los otros filósofos, ¿no? Y escritores, ¿no? Como Poulet también. Precisamente, José Revueltas empleó la ambivalencia de la evocación, a la vez acto de memoria y asociación de ideas, para nombrar el proyecto de escritura que comenzó en 1962 sin llegar a concretarlo por sí mismo. Fueron los editores de sus obras completas, Andrea su hija y Philippe Cheron su yerno, quienes finalmente reunieron en las evocaciones requeridas materiales autobiográficos diversos que adosaron a los dos únicos capítulos escritos como parte de una especie de memorias pensadas para ser publicadas por entregas. Sin embargo, esos principios o comienzos de relato de vida no aparecieron según se había previsto. Esto es a manera de colaboración en El Día, periódico dirigido por Enrique Ramírez y Ramírez, amigo al que Revueltas estuvo largamente unido unas veces y otras severamente separado. Al final prevaleció la distancia entre ambos. Revueltas comenzó a escribir con ese fin, el de las memorias, en agosto de 1962, pero los capítulos se publicaron 3 años después. Aparecieron en diversas revistas entre 1965 y 1972 y con ellos se abre el volumen 25 de sus obras completas. Este volumen y el número 26 llevan el título escogido por el autor y reúnen cartas, apuntes y diarios que abarcan unos 40 años de vida. Revueltas no pretendía contar su vida desde un punto de vista estrictamente autobiográfico, bajo la ilusión cronológica, podríamos decir ahora, de que el momento presente se haya separado del pasado de un modo natural y lógico, susceptible de encadenamiento. Si sus evocaciones son requeridas, es porque en ellas hay la decisión de una memoria pensante que pide del recuerdo un apersonamiento de manera tal que se mantenga lejos de esa clase de confesiones policíacas que garantizan el espectáculo de la vergüenza pública. Elijo, nos dice Revueltas, el terreno donde encuentre la libertad de no humillarme ni humillar a lo humano. Ninguna clase de confesiones al estilo de la sádica y masoquista contrición católica. Cerebral como pocos, antes de manifestarse contra ese tipo de comparecencia sacramental, Revueltas buscó un método de escritura apropiado para la tarea, y aunque realizó un breve ejercicio para retar con audacia freudiana a los endriagos del subconsciente, pronto rechazó cualquier automatismo, cualquier pérdida de la conciencia, cualquier maquinación que apartara al espíritu de su vigilia. Encontró así que la única forma de escribir unas memorias verdaderas, las cursivas son de Revueltas, se hallaba en ese espacio de libertad contrario a lo sagrado, es decir, contrario a la sacralización del acto, la experiencia y la personalidad. Revueltas se propuso por ello intentar una verdadera profanación de todo lo que pudiera reconstruir. Quería dejar una serie donde recuerdos y vida fueran profanados, es decir, liberados, humanizados por la fiebre que atormenta el espíritu cuando nace para la intranquilidad y la zozobra ardiente de la lucha sin reposo. En este modo de confrontarse consigo mismo, se advierte una clara oposición al llamado culto a la personalidad que tanto mal produjo y produce entre las organizaciones de izquierda y que tan patente se vuelve en los estados totalitarios y semidemocráticos de hoy. Sin embargo, es otra cosa la que importa señalar. La profanación de la personalidad en el terreno mismo de los géneros biográficos, la negativa rotunda a sacralizar el yo, implica una postura radicalmente contraria a la fabulación de la propia vida, rasgo que, según indica Leonor Arfuch,
constituye en verdad el objeto de toda biografía. Más que poner en juego estrategias de veridicción, como dice Arfuch, para rehuir o suspender la celebración del yo, Revueltas opta por introducir la zozobra vital en el enunciado que emprende y niega que la suya sea una voz poseedora de lo secreto, de lo que solo la voz conoce. Así, sus primeras evocaciones corresponden más con lo que todos ven y escuchan en el espacio abierto de la calle y menos con la cálida clausura de la intimidad. Pero con esa declaración, Revueltas no ha terminado de presentarse como materia de relato. Lejos de autoproclamar la coherencia de sí mismo en cuanto sujeto de su propia narrativa, expone la división nodal sobre la cual se articulan las experiencias que proyectaba evocar. Sus recuerdos tienen, dice, su propio du côté de Chesuan, en torno del cual se estructuran y desenvuelven. Lector de Proust como Georges Poulet, Revueltas pensaba en las consideraciones del narrador de Proust a propósito del señor Swann, pues este personaje sin duda difería de sí mismo cuando estaba entre los clubmen y cuando se hallaba en las veladas familiares de Combray. Y esto ocurre siempre, afirma Proust, porque ni siquiera desde el punto de vista de las cosas más insignificantes de la vida, somos los hombres un todo materialmente constituido, idéntico para todos, y del que cualquiera pudiera enterarse como de un pliego de condiciones o de un testamento. No, nuestra personalidad social es una creación del pensamiento de los demás. Y hasta ese acto tan sencillo que llamamos ver a una persona conocida es en parte un acto intelectual. El relato autobiográfico, biográfico o autobiográfico, estaría así más que influido por la acción cerebral colectiva, y el rostro biografiado, como objeto de este ejercicio, llega a asemejar una especie de cara vacante y espaciosa que se va llenando con el vago y suave sedimento de las horas compartidas socialmente. Vista así, la biografía o la autobiografía, que para Paul de Man no hay gran diferencia entre ambas, vista así, la autobiografía, como creación de los otros en la que un yo participa, no deja de obedecer paralelamente a varias disyuntivas, planteadas en parte por la voluntad y en parte por los lugares y los nombres que acuden incluso antes de ser evocados. Si En busca del tiempo perdido comienza con el señor Swann, es porque se ha optado por repetir un paseo o un tránsito en el que todo lo ajeno habla del yo y en el que los nombres propios y geográficos se vuelven, si no menos abstractos, sí una suerte de balizas que contribuyen a efectuar el ejercicio de buscarse. Cuando ya nos encontramos más allá del principio y cuando ya contamos con algunas informaciones sobre Swann, es que el narrador de Proust hace notar cómo su memoria se adhiere a una alternativa material que cuenta menos por su consistencia física que por ayudar a decantar un orden. Y aquí cito: alrededor de Combray, dice, había dos lados para ir de paseo, y tan opuestos que teníamos que salir de casa por distinta puerta, según quisieran ir por uno u otro. El lado de Meseglis-Lavinés, que llamábamos también el camino de Swann, porque yendo por allí se pasaba por delante de la posesión del señor Swann, y el lado de Germans. El lado de Swann era el de la infancia, y el de Germans el de la adolescencia, pues entre ambos el narrador interponía, más que sus distancias kilométricas, la distancia existente entre las dos partes de su cerebro con que pensaba en ellos, una de esas distancias de dentro del espíritu que no solo alejan, sino que separan y colocan en distinto plano. El orden de las evocaciones para el narrador de Proust y quizá también para Revueltas no constituyen así tanto una cuestión retrospectiva, sino ante todo un problema del orden que adquieren los detalles, mismos que, asociados o no, van formando una masa donde pueden distinguirse, una masa verbal, donde pueden distinguirse, ya que no fisuras o grietas de verdad, por lo menos ese veteado, esa mezcolanza de coloración que en algunas rocas y mármoles indican diferencias de origen, de edad y de formación, tal como lo formula el propio Proust. Contar la vida implica repetir no tanto hechos como actos de memoria,
porque se impone la necesidad de recurrir a la idea que los otros tienen de quien intenta decirse o del tú a quien nos dirigimos cuando le rememoramos. Repetimos porque contamos de nuevo lo que ese tú sabe o sabía de sí mismo, pero incluso repetimos cuando decimos lo que ese tú ha olvidado o desconoce como propio. Una y otra vez emprendemos ese camino del relato en el que invariablemente hay más de un lado para ir de paseo, sectores opuestos y distantes, pero que por ello mismo inflaman la imposible y tal vez indeseable apetencia de unificación y proximidad. Porque más o menos en la tradición de los géneros biográficos eso es lo que se ha buscado, ¿no? Presentar al sujeto como si fuera una unidad, cuando eso sería falsear cualquier personalidad, cualquier persona, pues, ¿no? Como entidad viva, ¿no? Eh, bueno, este deseo y su rechazo son íntimos por cerebrales. También eso me parece muy importante, ¿no? Cómo el pensamiento, lo conceptual, la postura epistemológica, etcétera, son lo que en estos casos se considera íntimo, ¿no? Esa capacidad de elaboración cerebral, ¿no? Que está detrás de la memoria, según estas formulaciones. Si por una parte aspiramos a la posibilidad de crear la ficción de un apóstrofe remitido a una entidad ausente, eso sería una biografía, hasta conseguir que el nombre de una persona sea el rostro al que podamos dirigirnos, a riesgo de desfigurarlo o profanarlo, Poldeman habla de la desfiguración que se produce en toda biografía. Revueltas habla de la profanación, me parece que son términos paralelos o parecidos, ¿no? Bueno, si por una parte aspiramos a la posibilidad de crear la ficción de un apóstrofe remitido a una entidad ausente hasta conseguir que el nombre de una persona sea el rostro al que podamos dirigirnos, a riesgo de desfigurarlo o profanarlo, por otra, postulamos que relatar la vida de alguien equivale a pensarlo narrativamente, sin que el relato lo sustituya ni reemplace ninguna de las aproximaciones biográficas pasadas, actuales o futuras. Tal vez por esto, sin tenerlo muy claro en su momento, la primera línea de este escrito reitera lo dicho por José Revueltas en la semblanza dedicada por él a Silvestre, su hermano mayor, ese hombre de quien nacía la música, nuevamente pura y sin obstáculos, elevándose como una invasión satánica y celeste a la vez, tal como se manifiesta una catástrofe tan sencilla e inaparente, tan invisible e interior, como la que se produce en los momentos en que una planta es fecundada o en los instantes en que dentro de una nebulosa se forma un nuevo sol. Así veía José Revueltas a su hermano Silvestre. Dice Revueltas, Revueltas José, tenía que llegar el momento en que yo me encontrara frente a frente de eso que se llama Silvestre Revueltas, dice José, para significar el momento en que el hombre cotidiano, familiar, al que veía todos los días y con quien conversaba, aparece como alguien sin nombre ni apellido, como un ser anónimo que a nombre de los hombres traspone la frontera prohibida y desde ahí transmite sus señales, esas señas que apenas nos es dado comprender, pero que nos inundan y estremecen de agradecimiento y misericordia. Para evocar a Silvestre, para hacer memoria de él, José debe olvidar nombre y parentesco y buscar una denominación que ya no obedezca a los lazos naturales de la consanguinidad y la intimidad afectiva. Decide pensarlo entonces con las palabras de García Lorca, que parecían destinadas al mismo Silvestre, en espera de que lo identificase alguna vez el día de la resurrección en el valle de Josafat de los ángeles demoníacos, esos para los que no hay reposo en sagrado ni reposo de ninguna especie. Es un pulso herido, esto tan solo Silvestre. Esto es tan solo Silvestre. Concluye José. A eso se reduce su abrumadora soledad, a ser un pulso herido que ronda las cosas que están al otro lado. Hacer memoria significa entonces desconocer u olvidar lo que sabemos sobre esa entidad que tenemos ante los ojos para poder reconocerle en otros términos que, exactos o no, ponen de manifiesto la heterogeneidad de una existencia
y los significados que asignamos a una vida. En la tensión entre olvido y memoria, entre primera y tercera persona, entre proximidad y lejanía espacial, temporal y familiar, resurge el tú al que nos dirigimos y al que debemos nombrar de maneras heteróclitas para efectivamente hallarnos en situación de entregar un relato a quien ha entregado una vida susceptible de ser narrada. La biografía quizá es solo este deseo de conocer a quien cuando vive o ha vivido realmente desaparece, se nos escapa, porque se entrega a los monstruos contra los que combate y es ahí cuando formula esa contraseña de la entrega que se resume en un enunciado irrealizable salvo por la fuerza ilocutiva del decir. Estoy dado, decía Silvestre, según José, cuando dirigía, tocaba o componía. Estar dado implica precisamente no estar en uno o como uno, sino bajo la manera del traslado, de lo que se traspasa o cede, que es tanto, según entiendo, como devenir uno mismo solo a condición de llegar al otro lado, de abandonar el nombre propio para vivirse bajo la forma del pensamiento ajeno y ser así por segunda o tercera vez, como decía Hegel, sustancia viva, esa igualdad que se restaura en otra parte, no como una unidad originaria en cuanto tal o una unidad inmediata en cuanto tal. José Revueltas, como su hermano, supo darse de un modo absoluto en todo cuanto participó e hizo de la escritura una forma de la donación total. Esta frase, donación total, es del propio Revueltas. Para mí, como lector, José Revueltas ha sido cotidiano y familiar, obviamente sin lazo alguno de parentesco, pero sí de afinidad y afecto por esa materialidad sensible de su conciencia de sí humana, expresión empleada por él, por José, en 1967 para referirse a su obra literaria. Como tal lector sentía y pensaba, yo como tal lector sentía y pensaba que conocía a Revueltas, pero me he visto en una situación similar a la descrita por él, cuando acudió a una cita para ver a su hermano Silvestre durante un ensayo, antes de que el músico asumiera su papel como director de la Orquesta de Bellas Artes. Silvestre, el hermano, escapó de las manos de José, y a mí, el escritor, también se me va de las manos cuando lo nombro y tengo que buscar las palabras para pensarlo, como si en efecto fuera posible un reencuentro futuro con él en algún valle de Josafat de signo extraño, y ahí me fuera dado hablarle y responder así, así sea escasamente, a la donación de esa materialidad sensible que lleva su nombre. Tenía pues que llegar el momento de encontrarme frente a frente con José Revueltas, pienso, con ese nombre personal, tierno, prodigioso, alegre, tempestuoso, viviente. Bueno, y eso sería más o menos el asunto. Muchas gracias, José Manuel. Siempre un gusto escucharte. Además, creo que es una vertiente, como bien dices, Álvaro Ruiz Abreu tiene su biografía, pero creo que es una vertiente en la que hay mucho más que se puede conectar con los textos, como bien nos has referido, ¿no? En lo que, en tu exposición. Tenemos algunos minutos si alguno de los participantes en la sesión, de los miembros de la cátedra, quieren hacer algún comentario al respecto. Respecto al tema, un saludo a Mateo. Yo estaba pensando que precisamente hablando del grupo de investigación que combina varias líneas de trabajo, pues hay un sector que justamente eh, está vinculado con temas de autobiografía, biografías, eh, y que me parece que esta exposición abona pues a ese diálogo con los colegas que están trabajando estas líneas, que no sé si quieren hacer alguna intervención, a lo mejor ya es aventarlos, Daniel, adelante. Hola, Elba, gracias. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, Daniel, qué gusto. Bien, oye, pues nada, como siempre, saludándote y pues muy interesante la reflexión. Qué bueno que te lances a esta empresa de hacer una biografía de revueltas. Creo que lo que expones, pues parte mucho de lo que
de tus investigaciones previas. eh, esto con lo que comenzabas, esta tensión de Paul de Man con Philippe Lejeune respecto del tema de la autobiografía. Yo pensaba también en este acto de memoria que implica y en esta memoria genética que mencionas, eh, porque Paul Ricoeur, al hacer un recuento acerca de la memoria, dice que, por ejemplo, para Aristóteles la memoria estaba muy relacionada, y creo que es lo que haces tú con el relato. Él decía con el fantasmata, es decir, con la fantasía, porque una de las condenas de la autobiografía, también de acuerdo, si no me acuerdo mal, alemán, era el momento propio del acto de escribir. Eso es algo que la autobiografía, por más minuciosa y extensa y completa que sea, nunca va a dar cuenta, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí es donde se necesitaba incidir uno para llenar los huecos de la memoria que siempre existen en el autobiógrafo, eh, tomando en cuenta que el autobiógrafo, como dices, quiere ser fiel a los hechos, ¿no? Pero cuando se combina con la parte de la fantasía que, digamos, es inherente a toda escritura, ¿no? Autobiógrafos, a toda escritura de vida, yo más bien lo que estaba pensando es en la tensión entre el autobiógrafo y el biógrafo, y tú lo cerrabas ahorita, pero sí me gustaría si te pudieras extender un poco más en esa tensión que yo advierto entre lo que sí se deja como sustrato autobiográfico en las obras en este caso de José Revueltas, y tú como estudioso de la obra, pues esa prosa que vas a estar construyendo y ese relato que además vas a estar construyendo a partir de su obra como un tercero, porque el autobiógrafo a lo mejor también es un tercero al final de su vida, o a menos que sea unas autobiografías experimentales de chavitos. Eh, no sé, si pudieras como a lo mejor extenderte un poco más. Gracias. No, no, pues al contrario, Daniel, porque bueno, la idea es seguir pensando, ¿no? ¿Cuáles son los problemas a los que uno se enfrenta cuando uno decide escribir una biografía, ¿no? Eh, a mí me gusta la postura de Paul de Man al respecto, porque creo que sí, el biógrafo y el autobiógrafo enfrentan problemas similares que tienen que ver con la idea, o sea, digamos, tienen que trascender la idea de que hay un origen, ¿no? O sea, durante mucho tiempo la biografía, el género biográfico, digamos, funcionó como una suerte de argumentación o explicación para ver por qué empezó determinado sujeto a hacer lo que fue, ¿no? Es decir, uno empieza a encontrar, entre comillas, ¿no? En el pasado, ¿no? Esos indicios de que Revueltas desde el principio iba a ser escritor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ah, es que desde muy chiquito él hacía periodiquitos, ¿no? Y se los entregaba a sus hermanos y leía noticias, y entonces, por lo tanto, Revueltas desde el principio estaba destinado a ser escritor, ¿no? Eso que también Bourdieu llama la ilusión biográfica, ¿no? O sea, en realidad, eso, por ejemplo, son, ¿cómo decirlo?, problemas que nos hereda el propio género, ¿no? No son problemas que surjan por incapacidad sencillamente de los escritores biógrafos, ¿no? Sino porque el propio género te obligaba a eso, ¿no? ¿Sí? Por eso es la importancia de estudiar el género, ¿no? Hay un libro que me parece que es uno de los que mejor resume la historia de la biografía, que es El arte de la biografía, de François Dos, que es una enciclopedia, digámoslo así, que de ahí puede partir uno hacia muchos lados para entender cuáles han sido los problemas, ¿no? De la biografía. O sea, la propia biografía como relato tiene un montón de tópicos narrativos que te obligan, ¿no? a ir allí, ¿no? Y es como una especie de fuerza centrífuga, la propia historia del género. A mí eso es lo que me interesa, ¿no? O sea, no hay biografía en la que no encontremos el tópico del camino,
¿no? El camino de la vida, hasta una canción hay muy famosa, si ustedes recuerdan, ¿no? Los caminos de la vida no son lo que yo pensaba. Entonces, eso es lo que uno encuentra a la hora de hacer una biografía realmente, ¿no? Pero a lo que voy es que siempre van a estar esos tópicos. No es raro, por ejemplo, si ustedes revisan varias biografías, que comiencen en las biografías con la escena del personaje muerto, o sea, del personaje biografiado muerto. O sea, o en el hecho de muerte, o ya enterrado, o con una referencia a su sepelio. O sea, por ejemplo, así empieza, así tiene muy al principio la biografía que hizo, ¿cómo se llama este hombre? Lomnitz, de Magón. O sea, y a veces esos tópicos que forman parte del género tienen una significación que se le escapa al biógrafo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que a veces es porque realmente lo quieren muerto, ¿no? No quieren que viva otra vez. O sea, quieren certificar su muerte. Un biógrafo lo que quiere a veces es certificar la muerte del sujeto. Entonces, como yo pienso eso, yo lo que menos haría sería empezar con la muerte de Revueltas, ¿no? O sea, no, para mí Revueltas está vivo, o sea, de una manera fantasmática, en efecto, ¿no? Pero fantasmática y espectral a la manera en que lo explica un poco Derrida, ¿no? También, creo yo, ¿no? Es un espectro inquietante, ¿no? Un espectro que surge para incomodar, como dice él, ¿no? En una entrevista que le hicieron a Revueltas, Magdalena Saldaña le pregunta, ¿qué piensa del mito en torno a José Revueltas? Y Revueltas le contesta, que si existe, hay que destruirlo, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea que yo tengo, ¿no? O sea, no es que yo quiera destruir a Revueltas, obviamente no. Lo que yo quiero es destruir los mitos en torno a Revueltas, ¿no? Que hay muchos y que han impedido, me parece, leerlo mejor, ¿no? O sea, ustedes saben que yo cada que leo Revueltas encuentro un montón de líneas, pues que me llevan de ahí, ¿no? A Derrida, a Rancière, ¿no? A Paul de Man, Revueltas es una entidad verbal viva, ¿no? O sea, lo que nos dejó es eso, su conciencia concreta, ¿no? Como dice él, en sus textos, ¿no? Esa es con la que hay que estar dialogando, me parece, ¿no? Entonces, por eso no es un acto de recuperación del pasado, ¿no? No, es un acto prospectivo, la biografía, en función de lo que está presente, que es la escritura, y que esa presencia presente tiene también un funcionamiento espectral, ¿no? Está siempre al acecho. Acá había algo en el chat. Déjenme ver. Sí, es Lilia, que dice que no puede levantar la mano, pero adelante, Ah, Lilia. adelante, Lilia. Bueno, hasta ahí le dejo para que Lilia participe. Gracias. No sé por qué no tengo la función, es bien raro, pero no podía activar esa función de levantar la mano. Yo, cuando estabas con tu disertación, José Manuel, yo estaba pensando varias cosas, ¿no? Una de ellas era por el personaje de Funes alrededor de la memoria y cómo el que sabe todo, de repente también como un absoluto, pues se convierte en su némesis, ¿no? El que no sabe nada, ¿no? Entonces sí sabe todo, pero en el fondo no sabe nada, porque no hay esta actividad del proceso de la razón, ¿no? Ujú, Y eso me llevaba a recordar también a Coleridge cuando habla de la imaginación, cuando habla de este proceso de la imaginación creativa, y entonces dice, pues en ese proceso es muy complejo y realmente lo describe, se atreve a lanzar una descripción muy interesante, ¿no? Muy compleja también, que dice, bueno, son algo así como que los hechos de realidad entran, ¿no? A esto que conocemos como el cerebro y empiezan un proceso donde se reelaboran estos actos de realidad, donde interviene la razón e interviene la memoria. Y luego en todo ese proceso, en la cabeza sale algo que después llamamos imaginación o actos de creación, ¿no? Y entonces, bueno, por allí le llama imaginación primaria e imaginación secundaria, esta imaginación primaria que todos tenemos, ¿no?
y la imaginación secundaria es cuando somos conscientes de ese proceso de reelaboración a donde interviene esa memoria. Y entonces sale, por ejemplo, la poesía, decía él, ¿no? Entonces, creo que desde la antigüedad griega es una pregunta y es una preocupación esto de la memoria y luego por ejemplo, decían ellos su acto su puesta en acto, que sería propiamente el recuerdo, ¿no? Tan es así que es Mnemósine, que es como la madre de las musas y tal. Y seguimos preguntándonos alrededor de diferentes teorías y desde diferentes enfoques qué tiene que ver el tiempo con la memoria y cómo es esta memoria que nos constituye como seres humanos. Y nos preguntamos, bueno, ¿y los seres no humanos también tienen memoria? Y entonces se empieza a estudiar el campo de los animales y tal. Y sí, verdaderamente nos define esto de la memoria y qué significa entonces en ese sentido, mm, como esta reelaboración de nuestra propia historia, ¿no? A través de eso que llamamos pues memoria y que después convertimos en actos de palabras o de ficción o de como se quiera llamar, si es biografía, si es... Incluso hay un género, ¿no? De memorias, en lugar de llamarlo biografía, lo llamamos memorias, ¿no? Y bueno, era todo esto lo que estaba pensando cuando tú estabas tratando de buscar un camino para decir cómo vas a configurar o cómo vas a tratar este, esta biografía que te interesa hacer de revueltas, ¿no? Que no sea necesariamente una descripción de los hechos de vida, pero que también tenga que ver con su creación, eh, pues de ficción y de palabras, pero también otro tipo de discurso. Y luego otros le han llamado, no sé, como biografía literaria, a otro tipo Ujú, de eventos. Entonces, sigue como habiendo este gran abanico de posibilidades de acercamiento, lo cual es muy rico, pero bueno, también a veces eh, un tanto medio confuso, ¿no? ujú. Y nada más. Sí, bueno, quizás lo importante en esto último que mencionabas es, eh, o sea, hay un principio que establece revueltas, ¿no? Ahí cuando habla de cómo él quiere tratar sus propias memorias, ¿no? Y que tiene que ver con el no humillar ni humillarse, ¿no? Para mí ese es un principio así básico de la biografía, ¿no? Es decir, no se trata de las confesiones estas escandalosas, ¿no? Reveladoras, etcétera. No hace falta. O sea, realmente eso no satisface, no restaura. O sea, porque aquí también la idea es, a mí me gusta mucho esta idea de la restauración, que lo mismo la plantean Paul de Man que Derrida, ¿no? E incluso el propio Hegel, ¿no? O sea, la idea de que el absoluto no es el todo de todo, ¿no? No, el absoluto es una unidad que se restaura. Esa es la idea que me gusta. O sea, ¿cómo podemos contribuir a restaurar esa unidad que una vez fue viva, ¿no? Y que sigue viva, ya no como entidad biológica, sino como manifestación verbal que sigue presente? Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, el diálogo sobre todo es con lo escrito, desde mi punto de vista, sí con lo documental, también se trata de no mentir, ¿no? Es decir, de tratar de encontrar aquellos elementos que desde un punto de vista histórico puedan respaldar lo dicho, incluso aunque esto no pueda probarse, porque también eso me parece muy importante. Una biografía no se escribe para probar nada, ¿no? O sea, nada. O sea, y por lo tanto es posible que las biografías puedan sucederse unas a otras, porque cada vez investigamos y entendemos las cosas de una manera distinta, ¿no? Y unas biografías que se escribieron antes pueden seguir siendo válidas y las de ahora también, ¿no? No porque haya una especie así de no me importa nada y todo vale todo, no, 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 no. Es darle también un valor histórico a la manera de cómo se comprendió una vida, ¿no? Y estudiarlo también eso, ¿no? Entonces, para mí por ahí un poco va la cosa. También me interesa mucho la relación entre biografía y ensayo. Comparten muchas cosas, biografía y ensayo. Por eso también me sentí como menos ajeno al género, ¿no? Cuando empecé a ver cuáles eran como las coincidencias con el ensayo,
pues dije, bueno, pues eso sí he trabajado un poco, entonces le voy a entrar, ¿no? También eso me animó. Entonces, bueno, pues por ahí un poco va la cosa. Digo, hay muchos detalles sobre este asunto que a mí me gustaría exponer, pero pues obviamente ya no es posible, ¿no? No da tiempo de todo y bueno, tampoco sé si ustedes tienen ganas, ¿no? Pero bueno, eso, ¿no? Quizás lo último es que hay muchas cosas que podemos comprender sobre la elaboración narrativa que están en las propias novelas. Es decir, hay una teoría de la novela en cada novela. Y hay algunas de esas teorías que incluso sirven para otros géneros, ¿no? Por ejemplo, ¿quién? No es, en El Pozo de Onetti, su personaje narrador que quiere escribir sus memorias y que quiere ser escritor, ¿no? Hace una reflexión de en qué consiste, ¿no? Escribir. Y para él lo que dice es que hay que llegar al alma de los hechos. Y al alma de los hechos solo se llega mediante una combinación de recursos que tiene que ver con experiencia, tiene que ver con imaginación y tiene que ver con el sueño, o sea, con la actividad onírica. Y a eso él le llama la aventura. Entonces, cuando trata de explicarse un suceso biográfico de sí mismo, en realidad no se lo explica recordando el suceso, sino elaborando una aventura. Ahorita no lo recuerdo en términos exactos, pero yo la verdad les sugiero que lean que relean seguramente, ¿no? Esa novela breve de Onetti, que es fantástica, sobre todo por sus formulaciones en torno al relato, ¿no? Y cómo también es interesantísimo cómo lo que el escritor escribe está a la vuelta de un panfleto político de un obrero. Entonces es muy bonito cómo se reúne ahí la lucha, digamos así, obrera y el interés literario, intelectual por esclarecer una situación, ¿no? Es una novela realmente magnífica y creo que echa luz sobre este asunto de cómo se hace un relato, así como ahorita un poco traté de sacar, entender una teoría narrativa a partir de los principios de las novelas de Revueltas, ¿no? Un poco esa es la idea también, ¿no?